de algunos qué, de algunos polinomios de Taylor, y que tratemos de encontrar por qué algunos teoremas pueden ser útiles ¿para qué? Para la simplificación. Si tengo algunos teoremas, polinomios de Taylor que son muy complicados de hallar, van a ser más sencillos. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar, y la idea es que comencemos el día de hoy con un problema que uno podría llamar clásico dentro de los cursos de cálculo, ¿no? Y es el problema de la arcotangente. ¿Ya? Saben que es una función que en clase de cálculo tiene muchas aplicaciones y normalmente siempre en las cuentas da un poquito de problema, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero hallar el polinomio de Taylor de la función arcotangente. ¿Listo? Lo primero que tendría que hacer es hallar su primera derivada. Y su primera derivada sería 1 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Listo? Esto pues es lo mismo que tener 1 más 1, perdón, más x al cuadrado a la menos 1. Lo escribo así porque voy a seguir calculando derivadas, ¿no? Entonces ahora tengo que calcular f segunda de x. Y aplicando la regla de la cadena, pues eso tiene que ser menos 1, x cuadrado más 1, o 1 cuadrado, 1 más x cuadrado, que es lo mismo, a la menos 2 por la derivada interna, que es 2x. Es decir, esto va a ser igual a menos 2x sobre 1 más x cuadrado al cuadrado. ¿Listo? Y entonces esto ya está feo. Esto ya es una cosa que se ve complicada. ¿Qué pasaría si yo quisiera hallar f tercera? Pues no es que no se pueda, finalmente pues todos acá somos matemáticos y las cuentas pues las sabemos hacer, pero uno siempre empieza a preguntarse cosas. Cuando yo quiera calcular f tercera de x, pues eso me va a salir una derivada por regla de la cadena, pues es un cociente, ¿ya? Ese cociente en la parte de abajo, permítanme un momento, lo hacemos acá bien mejor. Entonces, aquí en la parte de abajo, ¿quién tiene que estar? Tendría que estar el denominador al cuadrado, o sea que tendría que estar 1 más x cuadrado a la 4. Y arriba tendría que estar la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, entonces esto se vuelve un más, por la derivada del segundo. Y la derivada del segundo es 2 por 1 más x cuadrado por la derivada interna, que es 2x. ¿Listo? Entonces, esta cosa que estoy escribiendo acá ya se empieza a ver fea. Y entonces uno dice, bueno, ¿y quién sería la cuarta derivada de x? ¿Mm? Y esto ya empieza a ser un problema de cómputo, pues de hacer las cuentas un poquito más enredado, ¿no? Porque si usted se da cuenta, esto ya empieza a ponerse más difícil, ¿sí? Yo no podría, pues no es que no pueda, pero si yo quisiera un polinomio de Taylor de orden 6, me va a tomar bastante tiempo. Ahora, por más de que estés, ahora, hay una cosa curiosa, tendría que estar centrado en dónde? Tendría que estar centrado en 0, ¿no? Para que el cómputo se hiciera un poquito más fácil. Por ejemplo, en este particular de F3, si estuviera centrado en 0, este término se iría, pero pues es que usted primero tiene que calcular la derivada para luego evaluarla en 0. Entonces, calcular estas derivadas va a tomar mucho tiempo, mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo primero que uno dice es, bueno, ¿cómo hago para calcular este polinomio de Taylor? De alguna manera más sencilla, sin tener que entrar en esta manipulación algorítmica. El otro caso donde esto va a pasar es, ¿sí?, que vale la pena revisarlo de una vez. Es decir, es que el caso de la función logaritmo.
Entonces, por ejemplo, si usted tiene f de x igual logaritmo natural de x. ¿Listo? Entonces, f', todos nosotros sabemos que es 1 sobre x, o sea, x a la menos 1. F segunda va a ser menos x a la menos 2. F tercera va a ser 2x a la menos 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Pero de nuevo, como que no emerge un patrón que sea tan evidente sobre los logaritmos, ¿ya? Entonces, como no emerge un patrón que sea tan evidente sobre los logaritmos, uno tiene que buscar alguna manera, tiene que buscar alguna forma de poder encontrar los polinomios de Taylor de estas funciones sin necesidad de entrar a hacer esas cuentas tan engorrosas. Y entonces ahí es donde vamos a encontrar el teorema 7.4. ¿Listo? Entonces vamos a hacer acá la nota del teorema 7.4. ¿Podría alguno de ustedes, por favor, si alcanza a leer el teorema en voz alta? Sí, profe, claro. Dale. Sea P sub n un polinomio de grado n mayor o igual que 1. Sean f y g Sí. dos funciones con derivadas de orden n en 0 y supongamos que f de x es igual a p sub n de x más x a la n, creo, por Sí. g de x, en Sí. donde g de x tiende a 0 cuando x tiende a 0 y el polinomio p sub n es el polinomio de Taylor generado por f en 0. Ajá. Listo. Entonces miren que lo que ustedes están diciendo ahí es que si yo tengo un polinomio que satisface esa prueba, ese polinomio es el polinomio de Taylor. ¿Ya? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que necesito para entender el teorema? F y G son funciones que tienen derivadas hasta el orden n. ¿Ya? Es decir, tienen hasta la n derivada, por eso se habla de que tengan el polinomio de Taylor de orden n. ¿Listo? Y pues P tiene que ser un polinomio de un grado mayor que 1. ¿Sí o no? Miren que intuitivamente, y ya vamos a empezar a mirar la prueba y a bosquejar la prueba, intuitivamente, ¿qué grado debe tener para que esta igualdad se cumpla? Pues P de n, ¿qué grado debería, el polinomio qué grado debería tener? Pues debería tener grado n igual al del orden de las derivadas, ¿no? ¿Ya? Sí. Entonces, empecemos a mirar la prueba. Primero vamos a la igualdad. Entonces, la igualdad que quiero probar es que f de x es igual a el polinomio de orden n de x en la variable x más x a la n g de x. ¿Listo? ¿Qué hipótesis me dan con respecto a g de x? G de x tiende a 0 cuando x tiende a 0. Que g de x tiende a 0 cuando x tiende a 0. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que de una u otra manera, recuerden que el polinomio de Taylor es un problema local. Entonces, de una u otra manera, cuando yo me estoy dirigiendo a ese punto, la función g de x también se está haciendo muy pequeña, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con x a la n cuando x tiende a 0? También tiende a 0, ¿no? Sí, 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 Y sí. el límite de un producto es el producto de los límites. Luego, todo esto, ¿qué pasa con todo esto cuando x tiende a 0? Que todo esto tiende a 0. Es decir, mire que uno podría imaginarse que la función f de x es el polinomio de este polinomio más un épsilon, más una cosa muy pequeña. Pero pues bueno, ya vamos a mirar las cuentas
de dónde sale esto, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es acá establecer una función h de x, y esa función h de x va a ser f menos p. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Y pues eso también debe ser igual a x a la n por g de x. ¿Listo? ¿Qué cosas necesito o qué cosas necesitaría yo para poder verificar que este polinomio es el polinomio de Taylor de esta función? Entonces, eso tiene que ver con la definición de polinomio de Taylor. ¿Qué tendría que hacer? ¿O qué condiciones debería tener ese polinomio para ser el polinomio de Taylor? Que sus derivadas sean como las mismas, ¿no? Claro, que cuando yo coja f y cuando yo coja este y los derive y los evalúe en un punto, porque recuerde que lo que queremos probar es que P de n es el polinomio de Taylor de orden n de la función f en 0. Entonces, el reemplazo se debe dar ¿en dónde? En 0. ¿Sí o no? Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Usted tiene acá x a la n por g a la n. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando usted reemplace todo por 0? Pues va a ser 0. ¿Quién es h de 0? Pues, h de 0 es f de 0 menos el polinomio evaluado en 0. Y al frente, ¿a quién voy a tener? A 0. ¿Sí o no? Pero ¿quién es? Bueno, f de 0 es f de 0. ¿Y quién es el polinomio evaluado en 0? Pues un c sub 0, ¿sí o no? Recuerde, y eso es algo que todos tenemos por aquí a la mano, pues si tengo un polinomio de orden n, eso tiene que ser una sumatoria de c sub i, x a la i, con i desde 0 hasta n, ¿no? Entonces, pues por eso digo que es c sub 0. Y de acá, ¿qué se infiere entonces? Que f sub 0 es igual a c sub 0. Derivemos. ¿Quién es h' en 0? Pues tendrá que ser f' de 0 menos el polinomio de orden n derivado en 0. Y tiene que ser igual a ¿quién? ¿Cuál es la derivada de esto? N x a la n menos 1 por g de x más x a la n por g' de x, haciendo regla de la cadena. Y esto hay que evaluarlo en 0. ¿Sí o no? Cuando usted evalúe esto en 0, ¿qué le va a dar? Cuando evalúe el extremo derecho de la igualdad, ¿cuánto le va a dar? Pues 0, ¿sí o no? Porque aquí hay un x a la n y aquí hay un x a la n menos 1, aquí hay un x a la n, esto se hace 0. f' de 0, pues es f' de 0. ¿Sí o no? Menos. ¿Y quién sería la primera derivada del polinomio evaluada en 0? 2c sub 1, creo. Ah, no sé. C sub 1 solito. ¿Sí o no? Y entonces de acá, ¿qué concluye? Que f' de 0, esto es C sub 1. Ahora sí, digamos que aquí se puede hacer algo, hay algo que nos queda claro, y es que para todo n, la derivada enésima con respecto a x, x a la n por g de x, debe ser igual a 0. Voy a hacer un ¿qué?
un cambio pequeñito. No vamos a decir, no vamos a decir, no vamos a decir que, no vamos a decir que qué, no vamos a decir que para todo n, porque me queda mal ahí la cosa. Listo. Me descuadran las, para que no se nos confunda con el de la sumatoria, pongámosle otra variable, ¿listo? Entonces que sea para todo k. Y porque este n es constante. ¿Listo? Esto debe suceder para todo k, siempre y cuando k sea ¿qué? Menor o igual que n. ¿Sí o no? Es decir, hasta las n derivadas eso va a pasar. ¿Por qué razón? Porque si yo hago la derivada de orden n más 1, en esa derivada de orden n más 1, ya me va a quedar, ya el término polinómico se va a desaparecer, me va a quedar una derivada de g que podría no ser 0. ¿Es clara esa observación? Qué pena, pues puedo volver a repetirlo. O sea, esta expresión, x a la n, g a la x, tiene n derivadas nulas. Es decir, si yo cojo esto, miren, la primera derivada me dio 0. Si yo le hago la segunda derivada, me va a dar 0. Si yo le hago la tercera derivada, me va a dar 0. ¿Ya? Si yo le hago derivadas hasta el orden n, me va a dar 0. Porque siempre va a haber un x multiplicando a g en ambos términos. ¿Sí o no? Si quieren, miremos acá un momentico mentalmente, para que no nos toque escribir tanto. Aquí escribimos la derivada, la primera derivada, ¿ya? Si usted le hace la segunda derivada de esto, ¿qué va a pasar? Entonces, la segunda derivada de esto va a ser x a la n menos 2, n menos n sería n por n menos 1, n por n menos 1, x a la n menos 2 por g de x más n por x a la n menos 1 por g' de x, más la de acá, nx a la n menos 1 por g' de x, más x a la n por g segunda de x. Salen 4 términos. Pero si usted mira, todos los términos están multiplicados por x. Entonces, cuando reemplace por x, todos se hacen 0. Y así sucesivamente va a ir pasando. Eso va a pasar mientras el orden de la derivada sea menor o igual que n. ¿Por qué razón? Porque si yo cogiera esta expresión y la derivara n más 1 veces, va a salir por allá un x a la 1 que al derivarse en el producto se vuelve constante y me quedaría una función de g solita y esa ya no sería 0. Entonces, lo que yo sé es que esta cosa tiene sus primeras n derivadas iguales a 0. ¿Ahora sí es claro? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, yo ya sé que esto siempre va a dar 0. Entonces, h segunda de 0 es igual a ¿quién? A f segunda de 0 menos. ¿Quién es la segunda? Bueno, escribámosla. F segunda de 0. Y pues tiene que ser igual a 0. ¿Quién es la segunda derivada del polinomio evaluada en 0? 2 veces c sub 2. ¿Sí? Tiene que ser 2 veces c sub 2. Que es ¿el qué? La derivada del polinomio. Y pues de acá, ¿usted qué puede implicar? Que c sub 2 es igual a la segunda derivada en 0 sobre 2. Y entonces, mirándolo con calma, nos vamos a dar cuenta que aquí está estas que van apareciendo acá. Son los coeficientes del polinomio de Taylor.
¿Queda claro? Sí, sí, sí. Por ende, lo que usted está mostrando es que los coeficientes C sub I son de la forma iésima derivada de f evaluada en 0 sobre I factorial. Por ende, ese polinomio de orden n que cumplió esa propiedad tiene que ser el polinomio de Taylor de orden n de la función f. ¿Queda claro hasta ahí? Sí, señor. Listo. Muy bien. Entonces, ya sabiendo que tenemos esa parte clara, ¿sí? Lo que podemos hacer es revisar un ejemplo. ¿Vale? Miremos con un ejemplo cómo podría quedar esto. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacen acá es un recuerdo. Esto fue una cosa que usted hace mucho tiempo tuvo que haber hecho en su curso ¿de qué? En sus cursos por allá de fundamentación, ¿ya? Y es que nos dan una identidad algebraica y la identidad algebraica, pues vamos a mirar acá, digamos, vamos a mirar un ejemplo, ¿listo? Entonces me dicen que voy a partir de una identidad algebraica, la identidad algebraica es 1 sobre 1 menos x igual a 1 más x al cuadrado más x a la n más x a la n más 1 sobre 1 menos x. ¿Listo? Primera pregunta. ¿Sabemos de dónde sale esa identidad? ¿Sí o no? ¿No? Listo. Recuerden lo que siempre hemos dicho. Cuando uno no sabe, pues dice que no. Y la cosa fluye mejor. ¿Esto de dónde sale? De hacer el algoritmo de la división sobre estos dos polinomios. Entonces, ¿cuántas veces cabe 1 en 1 menos x? Una vez. 1 por 1. 1. 1 por menos x. Ah, bueno, cambia de signo. Y 1 por menos x, menos x. Y cambia de signo, entonces queda más x. Cambiémoslo de signo de una vez. Hago la resta y entonces me queda x. ¿Listo? Ahora, ¿cuántas veces tendría que caber este en este? Pues tiene que caber x veces. X por una, x. Y cambia de signo. X por menos x, menos x cuadrado. Cambia de signo para hacer la resta. Se cancelan y queda x cuadrado. ¿Cuántas veces cabe este en este? X cuadrado. Acá iría x cuadrado, cambia de signo, y acá iría menos x al cubo, cambia de signo, este se va con este y me queda x al cubo. ¿Queda claro esto? Sí. Igual no he terminado, ¿no? Entonces, recordemos aquí rápidamente el algoritmo de la división. Entonces, yo tengo dividendo, divisor, cociente y residuo. Y lo que usted sabe es que el dividendo se puede escribir como ¿quién? El divisor por el cociente más el residuo. ¿Sí o no? Y si escribe dividendo sobre divisor, esto es igual a ¿qué? A cociente más residuo sobre divisor. Y si usted se da cuenta, lo que tenemos acá es el dividendo, el divisor, esto que está acá es el cociente,
Este que está acá es el residuo y este es el divisor. ¿Sí lo identifican? Para mayor claridad, acá en la... ¿Sí? Bueno, creo que ya es claro. Entonces, ¿ya nos quedó claro de dónde salió la identidad? Sí, señor. Bien. Ahora, Señor, ahora sí. esa identidad se parece a lo del problema, a lo del teorema. Entonces, volvamos acá en el libro un momento. El teorema me dice que yo necesito tener x a la n por una función g de x. Y que esa función g de x cumpla una condición. ¿Listo? ¿Quién sería g de x en este caso? Entonces, hagamos acá las cuenticas. Tengo x a la n más 1 sobre 1 menos x. Y esto tiene que ser igual a x a la n por g de x para poder aplicar el teorema, ¿sí o no? Sí, señor. Y entonces pues tendría que separar x a la n por x sobre 1 menos x, ¿cierto? Sí, señor. Es decir, que g de x debería ser igual a x sobre 1 menos x. Y podemos verificar sin problema que el límite cuando x tiende a 0 de x sobre 1 menos x es igual a 0. 0. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque todo teorema en matemáticas tiene hipótesis. Y las hipótesis hay que verificarlas. ¿Ya? Entonces miren que acá dan el dato. G de x es mayor que 0 cuando x tiende a 0. ¿Queda claro? Sí, señor. Muy bien. A ver, pregunta. ¿Esta expresión de acá cumple las condiciones del teorema? Esta expresión que colocamos aquí arriba cumple las condiciones del teorema. Entonces, ¿tengo una función f de x? Sí. Igual a un polinomio más x a la n por una función que tiende a 0. ¿Estamos o no? Sí, sí, señor. O sea que tengo el teorema y lo puedo aplicar. Sí. Muy bien, pues hagámosle. Entonces, lo que usted está diciendo acá es que f de x es igual a, bueno, perdón, f de x no. 1 sobre 1 menos x. Para que lo haga una vez es lo que tiene que quedar. 1 sobre 1 menos x es igual a ¿quién? A 1 más x cuadrado más hasta el x a la n. ¿Mm? Más. Entonces ya no voy a escribir x a la n más 1 por 1 menos x. Voy a escribir x a la n por x 1 menos x. ¿Listo? ¿Para qué? Para que la forma del teorema f polinomio de orden n y x a la n por g se haga evidente. ¿Listo? Sí. ¿Y cuál es la conclusión que se infiere del teorema? Que ese polinomio es el polinomio de Taylor de esa Que ese función. polinomio es el polinomio de Taylor de la función, ¿sí o no? Entonces, como ese polinomio es el polinomio de Taylor de la función, ¿ahí me están escuchando? Sí, señor. ¿Me están escuchando ahí? Sí. Sí. Entonces, ese polinomio que tenemos ahí es el polinomio de Taylor de la función, ¿ya? Entonces ya lo podemos escribir acá.
el polinomio de Taylor de orden n de la función 1 sobre 1 menos x es igual a 1 más x al cuadrado más x a la n. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Listo. Bueno, uno dice, porque también es una notación válida, pues bueno, profe, ¿a mí para qué me sirve o para qué quisiera yo encontrar el polinomio de Taylor de esa función? ¿Ya? Entonces, en este caso particular, como para que nos aclaremos un poquito, pues bueno, sí, yo tengo el polinomio de Taylor de la función 1 sobre 1 menos x, y ese no me sirve de mucho, ¿ya? Ese no tiene ¿qué? No tiene como mucha aplicación. Sin embargo, si ustedes recuerdan, el día de ayer nosotros estuvimos mirando y existían unos teoremas que permitían ¿me escuchan ahí? Sí, sí, señor. Sí. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Permítame un momento. Listo. Entonces, lo que podemos verificar es que nosotros tenemos una función que se puede obtener a través de derivación o integración. Y probablemente esa identidad sea más interesante a través de ese procedimiento. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a mirar ahora. Vamos a tratar de mirar cómo hago para que toda esa situación pueda parecer un poquito más interesante, ¿ya? Entonces, ¿quién sería la integral de 1 sobre 1 menos x cuadrado? ¿Sí? Entonces, hagámosla. Integral de 1 sobre 1 menos x. Entonces, podemos hacerla aquí despacito. U es 1 menos x. El de u es menos de x. Me toca poner acá un menos, y esto sería menos la integral de du sobre u menos logaritmo natural de u, ¿sí o no? Sí, señor. Eso sería menos logaritmo natural de 1 menos x. Bueno, más una constante de integración, ¿no? ¿Esto es claro para todos? Sí, señor. Sí. ¿Sí es claro? Señor. Sí, sí. No les escucho respuesta. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí es claro? Sí, señor. Señor. Sí, profe. Profe. Sí, ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe. Sí. Sí, señor. Sí. Señor. bueno, de pronto, eso que dice 100% de avance en programas implementados con entidades Creo institucionales que él no nos escucha. en los proyectos en común. Entonces, eso también es de cumplimiento. Todo este cumplimiento, todo eso aquí, habría que darle una vuelta para que el indicador cumpliera. Sí, ¿Me podrían? no nos da exactamente. No los escucho. Que ese indicador quede para mostrar el cumplimiento. ¿Ya? Profe.
Profe. Bueno, Total, pues ya, ahí en ya que ya miramos a ver cómo resolvemos, porque no los logro tener así en muy buena escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. ella envió por la de 100%, estás leyendo cuál fila. Avance, baja, déjame ver la fila de 18. Por favor. Eso. Sí. ¿Me escuchan? Acuérdate que esa 18 te acabaste. Sí. Sí, profe. Esa 18 la habíamos evaluado loca, porque están viviendo pela Voy a tratar de no hacerles número de estrategias sobre todo. tantas preguntas porque tenemos ahí como algún problemita con el audio y Y tratamos de avanzar está mal, lo resolvemos. tienes que corregir ese Bueno. indicador de todas maneras para el paso. ¿Eso qué quiere decir cuando yo hago esta integral? Pues que el polinomio de Taylor, no están midiendo el número de... si yo tengo que el polinomio de Taylor de orden, yo conozco el polinomio de Taylor de orden n, de 1 sobre 1 menos x, ¿no? Y sé De la red que de la la red de integral vigía, de sí, 1 de la red de la red de sobre vigía 1 también antes más la menos x es menos logaritmo Casi, natural. de la red de redes, de la red Voy a aplicar de la el red teorema que nacional, vimos ayer para encontrar el polinomio de Taylor de esta de función. consolidación de la red de El polinomio redes, de Taylor de esta función, o sea, si esto es igual a esto, lo que me dice y lo que aprendimos ayer es que yo puedo operar integral acá, integral allá, y ese proceso me va a permitir obtener el polinomio de Taylor. ¿Listo? Obviamente, como lo que voy a hacer es una integral, lo que voy a obtener es un polinomio de Taylor de orden n más 1. ¿Listo? Entonces, el polinomio de Taylor de orden n más 1 de menos logaritmo natural de 1 menos x va a estar dado por ¿quién? X más x cuadrado sobre 2 más x cubo sobre 3 más x a la n más 1 sobre n más 1. Porque lo que se hace es tomar este polinomio e integrarlo. ¿Hasta ahí va quedando claro? Señor. Sí, señor, profe. Entonces, muy bien. Ya como hasta ahí ya tenemos una idea un poquito clara de qué es lo que está pasando. Miren que ya eso nos permite entender un poco más cómo se va a aplicar ese teorema. Ahora bien, yo podría, por ejemplo, usar algunos reemplazos, ¿ya? Para poder encontrar ¿el qué? Para poder encontrar otro polinomio de Taylor, y es lo que nos plantean acá. Nosotros ayer habíamos visto que existía un teorema de sustitución, y ese teorema de sustitución me permitiría, sobre esta expresión, reemplazar x por menos x cuadrado. ¿Listo? Entonces, la idea es que nosotros podamos hacer el reemplazo de x por menos x cuadrado y que esto nos permite encontrar el polinomio de Taylor de la arcotangente. Hagamos el ejercicio desde el comienzo. Entonces, esto es la identidad original, ¿cierto? Tomemos esa identidad original, ¿ya? Y reemplacemos menos x cuadrado. Entonces tengo 1 menos x cuadrado igual a 1 más menos x cuadrado más menos x cuadrado al cuadrado más menos x cuadrado al cubo más
menos x cuadrado a la n. Es decir, que esto ahora tiene orden 2 a la n, ¿sí o no? Y la expresión que me quedaría a mí acá es menos x cuadrado, digamos la completa, a la n más 1 sobre 1 menos x cuadrado. ¿Listo? Esta que estoy escribiendo acá, la estoy sacando de la expresión original acá del ejercicio. ¿Listo? O sea, la estoy sacando acá directamente. Muy bien. Ahora, tomemos esto y reemplacemos. ¿Ya? Entonces, tengo esta expresión de acá y al hacerle un poquito de desarrollo algebraico, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que 1 sobre 1 más x al cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado más x a la 4 menos más, eso va a tener unos alternantes y esos alternantes van a estar dados por menos 1 a la n. Mire que acá el primero, este sería x a la 0, ¿no? X a la 0, x a la... Y ahí va saliendo, esto es positivo, este que sería con el 1 es negativo, con el 2 es positivo. Entonces sería menos 1 a la n por x a la 2n, este sería 2 por 0, 2 por 1, 2 por 2, y por eso van saliendo negativos, menos 1 a la n, ¿sí? Por, y aquí yo tendría, de la expresión anterior, tendría x a la 2n más 2, ¿cierto? Al hacer el reemplazo. Pero pues necesito separarlo de tal manera que me cuadre en el teorema. Entonces revisemos esa cuenta un momento. Acá tenía x a la n más 1, ¿ya? Yo reemplacé ese x a la n más 1 por un menos x al cuadrado, ¿ya? Es decir que lo que voy a tener es x a la 2n más 2, ¿ya? Si se dan cuenta, este tiene orden 2 a la n, ¿ya? Y en el teorema me exige, ¿no?, que aquí haya un término de la forma x a la n por gx. Es decir, necesitaría tener un x a la 2. Entonces, ese x a la 2n más 2 se va a descomponer como x a la 2n por x a la 2 sobre 1 más x cuadrado. ¿Listo? Ahí hay que hacer la descomposición como con cuidado para que nos quede bien. Y de nuevo se puede identificar el teorema. Esta es la función f, este es el polinomio. Acá me faltó, bueno, ¿sí? Acá debe ser un más. Más, esta es la expresión x a la 2n, que me pediría que me pide el teorema. Y esta es la función g de x que usted puede verificar claramente que cuando x tiende a 0, también tiende a ser 0. ¿Eso qué quiere decir? Que usted puede, entonces, afirmar que el polinomio de Taylor, de orden 2n de la función 1 sobre 1 más x cuadrado es igual a 1 menos x cuadrado más x a la 4 menos más menos 1 a la n por x a la 2n. ¿Sí o no? O en otras palabras, pues la sumatoria para acá, desde 0 hasta n, de menos 1 a la k, ¿sí?, por x a la 2k. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien, entonces, si nos damos cuenta de esa parte, esa expresión 1 sobre 1 más x cuadrado
es una expresión muy familiar y muy conocida en cálculo. ¿Por qué razón? Porque esa expresión corresponde al polinomio de Taylor de a la derivada de la arcotangente. Es decir, que yo podría tomar esta expresión, Taylor de orden 2, de 1 sobre 1 más x cuadrado, igual a la sumatoria, cuando k vale desde 0 hasta n, de menos 1 a la k, x a la 2k, y puedo pensar en que esto se integra a ambos lados, y que al hacer la integral a ambos lados, ya sabemos que va a salir el polinomio de Taylor de orden 2n más 1, porque el orden gana 1. ¿Quién es la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado? La función arcotangente. Y al frente, pues me va a quedar esta integral. ¿Y esa integral quién va a ser? Pues de nuevo, la sumatoria para acá, desde 0 hasta n, porque la integral de una suma es la suma de las integrales, menos 1 a la k es constante, y pues simple y sencillamente me va a quedar x a la 2k más 1 sobre 2k más 1. ¿Listo? Entonces, esto, esa cuenta que acabamos de hacer, pues me permite encontrar o me permite ver que de una u otra manera nosotros ya podemos encontrar ese polinomio. Miren que al comienzo de la clase hablábamos del polinomio de arcotangente, y el polinomio de arcotangente era una cuestión complicada, era algo que no tenía como mucho sentido, pero miren que ya a través de este ejercicio ese polinomio empieza a tener una expresión analítica mucho más sencilla, ¿ya? Además, encontramos el polinomio de Taylor de logaritmo de 1 menos x. Usted dirá, bueno, pues ¿por qué el logaritmo de 1 menos x y no el logaritmo de x? Recuerde que los polinomios de Taylor se centran en 0 normalmente, pero la función logaritmo en 0 pues es discontinua. Y como la función logaritmo en 0 es discontinua, no va a tener mucho sentido que usted tenga que tenga la prueba del logaritmo en ese punto. ¿Listo? Digamos que con esto ya se puede dar uno o puede tener uno una primera impresión de cómo se calculan los polinomios de Taylor, ¿ya? ¿Qué viene ahora? Prestarle un poco de atención a algo que quedó sobrando de la expresión. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación cuando tratemos de mirar las fórmulas del resto. La idea, a partir de este momento, es pensar un poquito, y que digamos que acá es donde viene como la reflexión matemática, pensar un poquito en qué es ese término que apareció acá. Resulta que esto es un polinomio de la función arcotangente. Pero, si usted se da cuenta, aquí hay un término, ¿ya? Y si yo fuera riguroso en la escritura, ¿sí? Si yo fuera muy riguroso en la escritura, en el momento que yo saco integral a este lado y saco integral a este lado, este término también debería integrarse. Aunque yo sé que ese término se hace 0, pero ese término debería estar en la integral, ¿ya? Obviamente tengo un teorema que me justifica que eso no debería estar, pero pues esto es una igualdad y yo puedo, por propiedad uniforme, integrar ambos lados de una igualdad, ¿ya? Entonces, cuando usted escribe, ¿dónde se va a perder la igualdad? Resulta que usted está, y voy a tratar de continuar este razonamiento pequeñito acá. Lo que usted tiene acá no es, o sea, lo que usted tiene acá es la función arcotangente, ¿sí o no? Es decir, la integral de 1 sobre 1 más x cuadrado es la función arcotangente, ¿ya? Y eso tendría que ser igual a la integral de esta expresión que usted tiene arriba, que es la sumatoria, ¿ya? Digamos que esto lo está haciendo entre a y x para que no le sobre, ¿no? O bueno, que el c sea nulo. Tendría que ser la sumatoria de la integral que tiene acá, ¿sí o no?
Entonces, la integral de menos 1 a la k por x a la k más la integral de este término que le apareció acá. Es decir, el menos 1 a la n por x a la 2n más 2 sobre 1 más x cuadrado. ¿Listo? Esto tiene un dx y esto tiene un dx. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta igualdad y esta igualdad? Resulta que el polinomio de Taylor es igual a la función hasta la enésima derivada. Es decir, que el polinomio de Taylor es una aproximación del arcotangente. No es la función arcotangente. En cambio, cuando yo integro la primera igualdad a ambos lados, lo que tengo al frente ya no es Taylor de arcotangente, sino arcotangente. Es decir, es donde viene el concepto de esto que yo tengo acá ya no sería una aproximación de arcotangente, sino que sería el valor exacto del arcotangente. ¿Listo? Entonces, partiendo de ese hecho, lo primero que uno tiene que tener claro es que esto que está acá, dentro de mi contexto, es el problema del valor exacto. Esta integral que está acá, que me va a dar el polinomio de Taylor, esta integral, pues es el polinomio de Taylor de orden 2n más 1 de arcotangente. Esto de acá es una aproximación. ¿Y qué sería esto de acá? Entonces, si yo tengo algo exacto, si esto es exacto, este sería mi valor exacto, es igual a esta aproximación, ¿la aproximación es igual a lo exacto? No. No, ¿cierto? Si usted tiene una aproximación es porque no es exacta. No es exacta, ¿qué debe decir entonces? Que hay un epsilon. Ah, muy bien. La verdad es que ya hice muy técnico y de una vez lo llamó epsilon, pero tiene que haber un error. ¿Listo? Entonces, debe existir un término que se llame término de error acá. Ese término de error, pues es el que de una u otra manera nos empieza a interesar ahora y el que vamos a querer calcular ahora. ¿Sí? Lo que pretendo que hagamos ahora, vamos a tratar de... ¿Dónde empezamos? Por acá, listo. Entonces, para ir acá en orden. Entonces, ¿qué nos interesa ahorita mirar? ¿Qué pasa cuando yo tengo la fórmula de Taylor y a esa fórmula de Taylor le sumo un resto? Un resto, un residuo, un error, ¿ya? Finalmente, lo que usted tiene en el polinomio de Taylor de arcotangente es un error, ¿ya? Lo que usted está diciendo es que cuando calcula el polinomio de Taylor de orden 2n más 1, ¿no? Lo volvemos a copiar acá bien. Cuando usted tiene el polinomio de Taylor de orden 2n más 1 de arcotangente, está diciendo que eso es una sumatoria. K desde 0 hasta n, de menos 1 a la k, x a la 2k más 1, sobre 2k más 1. Cuando usted tiene este polinomio de Taylor, si se refiere a la función arcotangente, pues la función arcotangente tiene que ser, arcotangente de x, tiene que ser igual al polinomio de Taylor de orden 2n más 1 del arcotangente más la integral, en este caso entre 0 y x, porque este polinomio de Taylor está centrado en 0, de x a la 2n más 2 sobre 1 más x cuadrado. ¿Ya? Y esto que está acá, que no es más, y voy a devolverme acá en el libro un momento, eso que está acá no es más que la integral del término que me sobraba, es decir, la integral de este término de acá. Listo, aquí hay un error pequeñito, el libro dice 2n más 1, 2n más 2. Es la integral de este término de acá. Eso me daría un error. Es decir,
el polinomio de Taylor es una aproximación del arco tangente. Si es aproximado es porque no es igual. Si no es igual es porque hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues esa integral de ahí. ¿Ya? ¿Y cómo hace usted para saber que esa integral es el error? Pues porque simplemente coja la aproximación, o sea, pues es una cuestión acá algebraica, y es que si usted tiene exacto y al exacto le resta el aproximado, ¿qué le da? Pues le da el error, ¿sí o no? Que el error es la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado. Entonces miren que esto, de una u otra manera, ya me va a decir no solo que estoy aproximando, y ustedes recuerdan en la primera clase hacíamos el ejercicio de, bueno, yo cojo, no sé, seno de 0.6, ¿ya? En este caso, yo podría preguntarme, bueno, ¿quién es la arcotangente de 0.1? El polinomio de Taylor me permite calcular quién es la arcotangente de 0.1, pero esta expresión me va a permitir calcular cuál es el error del polinomio de Taylor en 0.1 versus la arcotangente en 0.1. ¿Ya? Acá voy a hacer ¿para qué? Para evitar problemas con el teorema fundamental del cálculo, voy a hacer un cambio de variable pequeñito, porque acá me queda... ¿Acá qué? Acá me queda... Acá me quedaría la misma variable, ¿no? Entonces pongamos acá otra letra para no... S de esto con respecto a S, para que me quede una variable, ¿listo? Y entonces, ¿cuál viene el cuento? Pues bueno, el problema que se nos viene de ahora en adelante es calcular los errores, ¿sí? Entonces, lo que me interesa es, y este va a ser mi nuevo problema, dado f y el polinomio de Taylor de orden n de esa función, hallar el error, resto, residuo, como lo quieran llamar, de orden n asociado a esa función. ¿Por qué lo llamo error de orden n? Porque obviamente entre más términos tenga el polinomio de Taylor, más términos debe tener el error, ¿sí o no? Sí, señor. Esto es un cambio en el enfoque. Digamos que en los cursos de cálculo normalmente uno siempre se centra en el polinomio de Taylor. Y pues parte del hecho digamos, de la fuerza bruta computacional que le dice que entre más términos tenga Taylor, usted más precisión tiene. Nosotros acá vamos a ir al error, ¿por qué? Porque nos va a interesar controlar esa aproximación. Es decir, ya no me interesa solamente sacarle 8, 10, 15 términos al polinomio de Taylor, sino que el cálculo de ese error o la estimación de ese error me permite obtener la mínima cantidad de términos de un polinomio de Taylor para aproximar un valor dado en una función. ¿Ya? Nosotros en la primera clase, cuando hacíamos ejercicios numéricos, mirábamos, es que eso está cercano, o sea, ese valor es exacto en el orden del 10 a la menos 2, del 10 a la menos 3. Entonces, el error es el que me va a permitir calcular, que me va a permitir determinar cuántos términos necesito para que la aproximación llegue a ese valor. ¿Listo? Obviamente la deducción del error es una cosa un poquito más larga, entonces por eso vamos a dejar el tema del cálculo del error para la otra clase. Y digamos que acá ya podemos dar como por finalizada la primera parte del polinomio de Taylor, que es, dadas las funciones, hallar los polinomios de Taylor, vía definición, vía teoremas de integración y derivación, y vía el teorema que vimos hoy de la igualdad del polinomio, que nos permitió hallar arcotangente y logaritmo, que como vimos al comienzo de la clase, eran problemas complicados. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Listo, muy bien. Sí, señor. Entonces, digamos que frente a contenidos, ya por hoy podemos poner una pausa, y ya la otra clase entramos a revisar lo de los restos. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, señor.